Gravísimas las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, marcando, insisto, el momento de tensión máxima que se vive en España. Para analizarlo, para entenderlo, vamos a consultar a Jaime Ferri-Durá, que es politólogo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Jaime, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Darío Misraji. Muy bien, buenas tardes. Aquí en España. Jaime, cuéntenos un poco cómo está viendo este proceso. ¿Cree que todo este ruido y todas estas acusaciones cruzadas se van a ir esfumando con el paso de los días, o verdaderamente estamos ante una crisis política importante desatada por esta decisión de darle una amnistía a los líderes catalanes? Yo creo que usted lo ha presentado muy bien. Para resolver un problema, que es lo que Sánchez está intentando llevar a cabo, se magnifica la solución como problema. Se crea un conflicto en una cuestión que no tiene por qué serlo. En otras ocasiones ha habido situaciones similares con Felipe González y después con Aznar, que ya hemos aprendido que lo que con Felipe González era España se rompe, España entra en dictadura, después con Aznar era un pacto por la gobernabilidad. Actualmente pasa algo similar. Lo que el Partido Socialista está negociando o ha negociado con distintos partidos políticos catalanes y no catalanes es algo que probablemente el Partido Popular, si tuviese oportunidad, lo llevaría a cabo igualmente. Pero el Partido Popular se cree la obligación de intentar impedir que Sánchez siga siendo presidente. Probablemente lo sea, ustedes han dicho que con los votos de Junts, pero hoy ha conseguido esta mañana también los votos del PNV y de Coalición Canaria. Va a tener 179 votos, es decir, algunos más, 176 es la mayoría absoluta que requiere, algunos más de los que en principio sería necesario. Y será el Parlamento, es decir, el Congreso de los Diputados, quien lleva a cabo esa moción de investidura. Y en todo caso, quien apruebe como corresponde, el Legislativo, el Congreso de los Diputados y el Senado, quienes lleven a cabo la aprobación de la ley orgánica de amnistía, que todavía no se ha conocido, todavía no es pública, pero ya hay todas estas manifestaciones, estas algaradas, estos intentos de boicot por parte del Partido Popular, que en ningún caso quiere que sea Sánchez, siga siendo Sánchez el presidente. Jaime, me parece que acá se pueden plantear cuestiones jurídicas y cuestiones políticas. Quiero arrancar por lo jurídico y después ir a lo político. Hay algunos que cuestionan la legalidad de la amnistía, dicen que la Constitución no contempla claramente esa posibilidad, que incluso hay cuestiones en contra de la idea de hacer un gran indulto. ¿Cómo ve este acuerdo de amnistía? Por supuesto, usted decía, todavía no está la letra chica, pero la idea de hacer una amnistía desde el punto de vista legal, ¿cree que está totalmente zanjada la discusión o hay ahí algunas dudas? En todo caso, tendrá que ser probablemente el Tribunal Constitucional quien lo decida, que es a quien le corresponde, después de ser aprobada en tiempo y forma, si lo es, por el Legislativo. En todo caso, esa amnistía, fíjese usted, se concedió en tiempos de Mariano Rajoy para cuestiones fiscales. Como hubo mucha evasión de capitales en España durante los tiempos de Zapatero, posteriormente en el gobierno de Rajoy se concedió una amnistía fiscal para que volviesen esos capitales. Ahí no hubo problema. Ahora se quiere hacer problema de una amnistía política que intenta resolver la cuestión catalana, que de alguna forma se encargó a los tribunales de justicia que resolviesen.
y que no es una solución política, como corresponde en política resolver los problemas. Los problemas políticos se resuelven, se les da salida entre políticos. ¿Y cómo? Negociando. ¿Cómo? Hablando. No con tribunales que lo que hacen es aplicar las leyes. Las leyes las emite el Parlamento. Ahora, Jaime, ahora yendo entonces a lo político. Yo entiendo las amnistías políticas, porque usted está hablando de un blanqueo, de un perdón fiscal, me parece que no sé si es lo mismo que una amnistía por delitos políticos, pero digo, cuando yo pienso en casos de amnistías, en procesos de transición, que ha habido muchos, la idea de, bueno, un perdón a aquellos que cometieron delitos graves en pos de la convivencia nacional. Ahora, uno no ve tampoco que hoy en Cataluña haya una gran tensión o una gran crisis. La sensación es que la situación está tranquila en Cataluña, quedó zanjado y Cataluña no va a ser independiente y no va a poder serlo independiente y eso ha sido aceptado. Entonces, ¿realmente se está resolviendo algo en ese plano con esta amnistía o solamente se le está resolviendo el problema a los líderes que han sido imputados y condenados? Y a mucha población, a esos líderes y a mucha población que se ve damnificada por todo el proceso que se abrió. Y es intentar, de alguna forma, resolver con un punto final y empecemos de nuevo a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que esa solución, esa salida que han acordado, y fíjese, los españoles tendríamos que estar, por así decirlo, contentos porque los independentistas admiten la vía de la Constitución. Admiten, y en el acuerdo está explícitamente, que sea el gobierno quien en su caso establezca las condiciones de un referéndum, que es como lo dice la Constitución, artículo 92, y lo dice el acuerdo. Anteriormente pretendían una vía unilateral, ellos solos, que es como le hicieron en tiempos del gobierno de Mariano Rajoy, y además por 2 veces. Hubo una consulta y un referéndum. Ahora se dice explícitamente, si se hace será con el acuerdo del gobierno, que es quien tiene la facultad de convocar consultas o referéndums, siempre consultivos en España. Ahora, Jaime, ¿no se ha desatado hoy una situación de mucha mayor tensión social y política que la que había antes de este acuerdo? Digo, volviendo un poco al punto inicial, porque insisto, es una amnistía que no viene a resolver una crisis, sino que pareciera que viene a crear una. Pero la crisis ya no es con Cataluña, sino que es con el resto de España. Claro. Y ese problema se magnifica. ¿Para qué? Para no permitir que Sánchez sea presidente, para convertir algo que en principio es una salida al problema en un conflicto. Pero es un conflicto, entiéndame usted, de alguna forma artificioso, de alguna forma súper inflamado. No es un conflicto real. No pasa nada si el Parlamento aprueba esa ley. No sucede nada. Simplemente que se da salida a que una serie de personas que están amenazadas por la justicia dejen de estarlo. Dejen de estarlo y se resuelva políticamente. Empecemos a hablar de nuevo y para empezar a hablar hay que intentar estar a lo que hay que estar, a intentar resolver la cuestión con mesas de diálogo entre partidos políticos, entre gobiernos. El gobierno de la Generalitat de Cataluña es un gobierno, es una institución que merece todo el respeto. Y los partidos políticos también han sido votados por los españoles. No hay españoles de primera y españoles de segunda. Todos somos iguales. Respetémoslo.
Ahora, con ese mismo criterio, lo que muchos están viendo y vienen marcando con bastante indignación es que recuerdan aquellos días de 2017, el nivel de tensión que se vivió, el nivel de angustia que vivieron muchos en Cataluña y en toda España, por, en definitiva, un grupo de personas que fueron electas democráticamente, como eran los líderes catalanes, pero que no hay duda de que fueron en contra de la Constitución. La Constitución española es clara y ellos desobedecieron la Constitución. Entonces, hoy sienten muchos que... Escuche, Sí. pero probablemente en aquella situación lo que habría que haber hecho es propiciar el entendimiento. ¿Cómo? Hablando, negociando. No se sentó nunca el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con Puigdemont a hablar. ¿Por qué? Porque le beneficiaba políticamente en el resto de España, como ahora se piensa también, le daba más votos. ¿Entiende? Pero el problema no se resolvía, el problema se enconaba. Daba igual en aquel momento. ¿Entiende? Claro, lo que muchos dicen es que... Un problema se genera en el enfrentamiento entre dos. Esos dos son los que tienen que hablar. Eso es lo que se pretende ahora. Hablar entre gobiernos, hablar entre partidos. Sí. Pasa que lo que muchos dicen es, el problema se resolvió. Los que violaron la Constitución fueron presos. Fíjese usted que esta gente tiene que vivir fuera de España. Viven algunos de los encautados fuera de España. Escapar a la justicia. Y la justicia europea no encuentra motivos para traerlos a España, porque la cuestión es litigiosa. Ellos lo único que hicieron fue convocar un referéndum, desde luego ilegítimo, desde luego ilegal, pero convocar un referéndum no es, digámoslo así, que matar a nadie. No es un delito de lesa No, imagen. tampoco los mataron a ellos, los pusieron presos, digo, se los sometió a juicio y fueron a la cárcel, tampoco los mataron a ellos. Digo, Sí, se pero siguió un procedimiento legal. Quiero decir, el procedimiento que ellos hicieron fue ilegal, que es hacer un referéndum cuando no se podía. El procedimiento que hizo el Estado español no fue ilegal, fue someterlos a juicio y condenarlos, de permitirles el derecho a la defensa. Escuche, este procedimiento lo resuelven los jueces. En política, como le he dicho antes, los problemas se resuelven entre políticos. Se resuelven políticamente, no lo resuelven los jueces. Del otro lado, hay muchos que están planteando, bueno, Pedro Sánchez quería quedarse en el poder, no le daban los votos para hacerlo sin apelar al voto de los independentistas y parece que entonces acuerda esta amnistía, no porque esté de acuerdo o convencido de que sea la respuesta, sino porque lo único que le interesa es conservar el poder. Digo, lo que en definitiva entonces... Lo dijo bien. Es hacer de la necesidad virtud. Con esta situación, que es una carambola de resultado electoral, tiene la clave Junts. Por lo tanto, si se quiere ser presidente, tendrá que ser. ¿Y no era más sano convocar nuevas elecciones? eso? ¿No era más sano eso? No es más sano. Repetir elecciones para un resultado muy similar, probablemente, no va a conducir más que a tensionar más. Esperemos que esta situación de tensión, de algaradas, etcétera, no puede permanecer. Y es más, va en detrimento, obviamente, de los que están detrás, de todos los nacionalistas españolistas que dicen que defienden a España atacando a la sede de un partido político, que es el partido político que más tiempo ha gobernado en España, gracias a los votos de los españoles, que han querido que sea así. Bien. Bueno, Jaime Ferridura, interesante el intercambio, el debate y pensar un poco acerca de esta crisis que se ha abierto en España y que esperemos que se pueda resolver rápidamente. Gracias, Jaime. Esperemos que se resuelva. Yo confío en los españoles y que los catalanes incluso, si someten a esta cuestión a referéndum, yo confío en que quieran seguir siendo españoles.